Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les damos una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Responsabilidad Legal en Riesgos Laborales y Locativos. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy, pero muy buenos días a todos. Qué alegría, qué honor para mí, qué privilegio poderlos acompañar una vez más en una acción educativa tan especial que hemos diseñado para ustedes, para esta comunidad maravillosa de riesgos locativos. Hoy los saludo desde mi tierrita, los saludo desde mi Bucaramanga del alma, que estoy por acá estos días compartiendo con mi familia. Dicen que uno siempre regresa, uno siempre vuelve al lugar donde ha sido tan feliz. ¿A dónde les gusta regresar a ustedes? ¿A dónde les gusta volver? Cuéntenme en el chat y ahorita en un ratito los voy a leer. Como parte de esta ruta de conocimiento que nos hemos programado para este año, tenemos 10 formaciones, 10 encuentros que vamos a estar teniendo. Tuvimos la semana pasada, la semana anterior, la del contexto legal vigente relativo a riesgo locativo. Quienes se lo hayan perdido y lo quieran ver, pueden ingresar a la biblioteca, al repositorio de Positiva Educa, y allí lo van a encontrar en la comunidad respectiva de riesgo locativo. Y hoy nos compete un tema bastante bonito, bastante interesante, que estoy segura que nos va a abrir la mente para repasar y revisar todas aquellas acciones que estamos haciendo bien, pero también aquellas que debemos de alguna manera corregir. Esto por cuanto todos tenemos responsabilidades legales en este proceso, en riesgos laborales. Tenemos responsabilidad civil, penal, hay responsabilidad laboral, administrativa y hay responsabilidad solidaria. Entonces, hoy en esta segunda temática nos vamos a concentrar en esto. Va a ser un proceso de interacción interesante porque creo que van a tener inquietudes, preguntas, entonces con toda la tranquilidad me pueden escribir en el chat. Y además que me encanta leerlos, me encanta que me saluden, que me cuenten desde dónde se conectan, desde qué ciudades del país y que con toda tranquilidad me hagan sus preguntas. Voy a estar leyéndolos, voy a estar seleccionando las preguntas para poder clarificar la información. Quienes comparten conmigo en estos espacios saben que me encanta iniciar con una frase de reflexión, porque aquí no solamente se trata que repasemos temas técnicos, sino también que hagamos una reflexión sobre las cosas que a veces la vida nos quiere decir. Soy una convencida que la vida nos habla a través de personas, de circunstancias, de momentos. Tenemos que estar atentos a escuchar esas voces y a escuchar también esa voz interior. Entonces el mensaje de hoy es paciencia, paso a paso, con constancia y con disciplina, el árbol dará sus frutos. En ocasiones nosotros queremos que todo se nos dé ya, que los resultados se den inmediatamente, pero siempre debe haber una construcción, debe haber una siembra. Para poder cosechar debemos sembrar algo. Estoy segura que ustedes hoy están recogiendo aquello que sembraron hace 5 años. Igual lo que sembremos en ese terreno de hoy, en ese terreno fértil, lo vamos a recoger mañana. Paciencia, tranquilos, el momento perfecto llegará. Y con esta reflexión, quiero compartirles que el objetivo que nos hemos propuesto para el día de hoy es que vamos a identificar los elementos principales
que pueden conllevar a responsabilidad legal laboral y lo vamos a alinear con riesgo locativo. Hoy vamos a mirar de dónde parte esa responsabilidad laboral, cómo el riesgo locativo, qué pasa si hay un accidente de trabajo por riesgo locativo y como empleadores no hemos provisto los ambientes de trabajo sanos y seguros, pero en contraposición a esto, porque no siempre será el empleador, ¿qué pasa cuando ese trabajador es renuente a cumplir una normativa, unos estándares de trabajo seguro y también de alguna manera se propicia el daño? Entonces el tema les prometo que va a estar muy interesante. Entonces les propongo en esta dinámica de hoy que hagamos 3 pasos o 3 momentos específicamente. La bienvenida, entonces esa bienvenida ustedes me estarán escribiendo ya, me imagino que me estarán saludando, a Wilmer, a mí. Seguramente también envíenle un saludito al ingeniero Fernando que está detrás ayudándonos a que esto también funcione correctamente. Entonces nos cuentan de dónde se conectan, nos saludan, nos cuentan su nombre y yo los voy saludando. Y vamos a hacer una evaluación de sondeo. Quienes participan permanentemente saben que es una evaluación súper sencilla de 3 preguntas, puede ser de selección múltiple o de falso y verdadero y se estará proyectando en sus pantallas. Las personas que llegan nuevos a esta comunidad y si están conectados desde su celular también podrán ver las preguntas. Ustedes sencillamente participan, responden y hacia allí vamos a enfocar la formación. Y voy a hacer un momento de parar, de hacer una pausa para leer sus preguntas. Pregunten tranquilamente. Miren, a veces a uno le da pena preguntar, pero esa pregunta que yo no estoy haciendo, quizás sea esa pregunta que otra persona también tenga. Entonces, amigos queridos, pregunten con toda tranquilidad y toda confianza. Esas preguntas a mí también me retroalimentan. Y les aseguro que si yo no tuviese la respuesta, haré todo lo necesario para conseguirla y la comentaremos en la próxima acción educativa. Y en la tercera parte vamos entonces a encontrar cuál es ese punto de conexión con nuestro sistema de gestión. A partir de todo lo que vamos hoy a aprender, vamos a volver a hacer la evaluación final para verificar la eficacia. Estas evaluaciones se hacen, así como ustedes las hacen también en sus sistemas de gestión, en sus empresas, para verificar qué tanto las personas avanzan en ese conocimiento, qué tanto les quedó claro una información o qué tanto hay brechas y vacíos que cerrar. Y saben qué me puse a pensar cuando les organizaba esta acción educativa, y es un objetivo de lo que hoy quiero que hagamos una reflexión sobre la famosa ley de Murphy. Será un punto que vamos a tocar porque miren cómo esa ley de Murphy, esto es en la primera parte, en la sensibilización, como mi primer objetivo con ustedes, es darnos cuenta cómo proyectar en un escenario complicado, un escenario que puede ser, entre comillas, fatalista, por qué nos llega una circunstancia de estas. Porque una ley pesimista, como es la ley de Murphy, porque no, ¿cómo nos enseña? Nos enseña a pararnos y a proyectarnos con mejores controles. Hoy quiero que se vayan con lineamientos puntuales, claves de responsabilidad laboral según el Código Sustantivo del Trabajo. Y esto se nos va a ir alineando poco a poco a las próximas temáticas. En una de las temáticas futuras les voy a dejar lineamientos también hasta para que aprendamos a hacer acuerdos contractuales y que en esos acuerdos contractuales, los contratos de trabajo, por ejemplo, y pongamos y dejemos claramente definidas las responsabilidades en seguridad y salud. Por eso es tan importante que hoy dejemos esta base desde el Código Sustantivo del Trabajo. Y en las otras formaciones hay una súper interesante que será el Reglamento Interno de Trabajo, cómo el sistema de seguridad y salud en el trabajo se involucra también en un reglamento interno de trabajo, que es un tema netamente legal laboral. Amigos, cuéntenme cómo les parecen los temas, cómo les parece esta información y si hay de pronto alguna idea complementaria que ustedes quieran y en otra acción educativa también podemos tenerla en cuenta. Vamos a empezar con lo que a mí me encanta. Vamos a empezar a hacer nuestra evaluación de sondeo. Este momento les aseguro que es el momento en que yo lo siento a ustedes más cerca. Estamos detrás de una pantalla, pero no por esto quiere decir que nosotros no lo sintamos cerca. Yo siento la energía de ustedes. Cada vez que
esos indicadores se mueven, yo me siento tranquila y feliz porque siento que el trabajo que estamos haciendo está valiendo la pena. Entonces aquí quiero invitar a mi querido Wilmercito para que me ayudes, Wilmer. La idea es que yo leo la pregunta y tú me ayudas con la respuesta y los indicadores del sondeo. ¿Me ayudas, Wilmercito? Claro que sí, doctora, súper listos. Bueno, listo, amigos queridos. En su pantalla van a ver la primera pregunta y esta hace referencia a la responsabilidad que surge de un contrato de trabajo es A, civil, B, penal, C, laboral. Ojo con esas palabras claves. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, civil, un 5% de respuesta. B, penal, un 4%. C, laboral, un 91% de respuesta. Súper, qué pilera. Si de pronto aquí en sala tenemos abogados o abogadas, escríbanme, háganmelo saber, porque sé que con ustedes también podemos hacer interacción a través del chat y que me ayuden a fortalecer esta temática. Amigos queridos, segunda pregunta. La participación activa en la producción de su propio daño es responsabilidad A, administrativa, B, penal, C, civil. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, administrativa, un 58%. B, penal, un 12%. C, civil, un 30% de respuesta. Wow, me encanta porque ahorita cuando desarrollemos la acción educativa se van a sorprender. Ojo con esa segunda pregunta. Tercera y última pregunta. La infracción al deber objetivo del cuidado en el Código Penal colombiano hace referencia A, preterintención, B, dolo, C, culpa. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, preterintención, un 36% de respuesta. B, dolo, un 25%. C, culpa, un 39%. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Muchísimas gracias a todos los que se dieron el permiso y la oportunidad de participar en este sondeo. Y a partir de este momento vamos a empezar a resolver esas preguntas. Antes de iniciar voy a revisar aquí desde dónde nos están saludando porque veo muchísima interacción en el chat, entonces aprovecho rápidamente un minuto para saludar a Daniel Ortiziana. Daniel, gracias por estar y te he visto en otras formaciones. Un abrazo para ti. Oralis María, un abrazo para ti. Está con nosotros Aldo Frey Iván desde San Andrés. Amo San Andrés. Gracias, gracias Oralis María. Un saludo a Oralis que está desde el INVIMA. Ingrid Andrea dice que le encantaría volver al mar, a San Andrés. Así como yo he vuelto a mi casa materna y paterna, ella quisiera volver a San Andrés. Un abrazo para Lucy Mirella desde la Secretaría Distrital de Hacienda. Qué rico de verdad tenerlos a ustedes, a todos, porque entre todos hacemos esta comunidad. Abrazo muy especial a Carlos Mauricio Prieto desde la Mesa Cundinamarca. Le parece muy interesante la conferencia. Ahorita continúo saludándolos. Amigos queridos, miren, no sé si ustedes hayan escuchado la famosa ley de Murphy. Si la han escuchado, cuéntenme qué han escuchado de ella. Esta ley de Murphy es una ley efectivamente pesimista, pero no quiere decir que porque esa ley sea pesimista nosotros vayamos a ser pesimistas. Personalmente soy una persona optimista que cree que las cosas pueden mejorar y tienen tendencia a esto. Sin embargo, miren que la ley de Murphy dice, lo que puede salir mal, saldrá mal. ¿Qué es lo que nos enseña? Ponernos y proyectarnos en el escenario más complicado de una situación, el peor escenario posible. ¿Para qué? Si yo me proyecto en el peor escenario posible, voy a ser capaz de generar y planificar mejores controles. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que nos podría suceder frente a un accidente de trabajo? Lo peor puede ser, Dios no quiera, Dios nos libre, un accidente grave o una fatalidad. Eso es lo peor que puede pasar.
¿Qué sería lo peor entonces que puede pasar si hay un accidente grave o fatal? Podría ser que a la empresa fuese demandada. Los sobrevivientes de ley de esa persona de pronto que fallece por causa de ese accidente de trabajo pueden interponer una demanda, una reclamación. Entonces, si yo sé que ese escenario complicado se puede presentar, yo debo prepararme para planificar un control más realista y no pensar que las cosas no van a suceder, porque el riesgo se puede materializar en cualquier momento. Dos ejemplos de esta ley de Murphy. Dice, y es algo muy chistoso, pero es una realidad, se le cae a uno la galleta que tiene mantequilla. Entonces, ¿hacia qué lado cae la galleta? ¿Cae por la parte de arriba de la mantequilla o por la parte de abajo? Generalmente cae con la mantequilla hacia abajo. Esta foto que tenemos acá, donde ponemos una bebida al lado de nuestro computador, hay un momento en que nosotros hacemos movimientos involuntarios y en ese movimiento involuntario el vaso yo no lo mando hacia el lado contrario de mi cuerpo, generalmente lo envío hacia el lado donde está el computador. ¿A cuántos de pronto nos ha pasado que hemos dañado un computador con un vaso con agua? Se los digo porque a mí me pasó una vez. Me pasó esa famosa ley de Murphy cuando llegué a visitar a mis suegros. Mi suegra me sirve un vaso de jugo y llega el perrito de la casa feliz de verme. Y entonces cuando viene a saludarme, me lanza el vaso de jugo hacia el computador. Hasta ahí me llegó. ¿Culpa del perrito? Pues no, porque él no es el que tiene la racionalidad, la cognición, esa la tengo yo. ¿Pude haberlo prevenido? Claro que sí. ¿Haciendo qué? Corriendo ese vaso de jugo, poniéndolo súper lejos o tomándomelo antes de estar trabajando. Pero generalmente nos pasa a muchos y tal vez a todos que creemos que somos multitareas, que somos multitasking y hacemos muchas cosas a la vez. Empezamos algo, no lo terminamos o dejamos las cosas a medias. Entonces, amigos, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. No es que nos enfoquemos a ser negativos ni pesimistas, sino que pensemos, si este riesgo se materializara, si ese techo que está ya medio desprendido se desprende totalmente, ¿qué puede pasar? Y hay una pregunta conectora, pregunta que yo quiero dejarles en su cabecita es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si ese hueco en el piso que está señalizado, que tiene una cinta bicolor de advertencia, qué pasaría si alguien tumba esa cinta bicolor y alguien que viene distraído cae en ese hueco? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor puede ser una fractura en su pie. Lo peor puede ser que esa caída le genere un golpe en la cabeza y por ese trauma craneoencefálico hasta la persona termine falleciendo. Si yo soy capaz de ponerme y pensar y proyectarme en el escenario más complicado, voy a ser capaz de prever mejores controles. Quisiera que esa conclusión hoy nos vaya quedando. Les traigo unas imágenes de situaciones que nos pueden suceder. Uno a veces piensa que puede ser absurdo. Uno dice, ay, no, pero qué exageración. Estas personas de seguridad y salud en el trabajo o las personas de HSE, ¿cómo son de exagerados? No somos exagerados, somos previsivos. ¿Qué pasaría si este señor que está por acá, sentado en esta baranda, qué pasaría si esta baranda se cae? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esta puerta que está a punto de caer cae, estando aquí una persona? ¿Qué pasaría si estas escaleras o escalas que están mal puestas, esta persona se cae? ¿Y qué pasaría si cae hacia atrás y se golpea su cabeza o su cuello? ¿Qué pasaría si estas ventanas que tienen vidrios que no son de material, ¿cómo es que se llama? En este momento se me fue la palabra, ayúdenme a pensar. Ese vidrio que se pone de seguridad, que cuando de pronto alguien lanza una piedra se proyecta chiquito. No, esta ventana no, porque esta que ven en pantalla es un vidrio que no es de seguridad. Entonces, ¿qué pasaría si ese vidrio se rompe y está una persona ahí al lado? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que pudiese suceder si una persona que va caminando desconcentrada, chateando con su celular,
cae en una alcantarilla sin tapa o pisa una alcantarilla que no sabemos si la tapa está bien puesta o está superpuesta. ¿Qué pasaría si? Y si yo me pongo a pensar en estos, ¿qué pasaría si? Voy a ser capaz de prever mejor las cosas. ¿Qué pasaría si esta falta de barandas o escaleras, qué tal uno de estos señores tropiece y no tenga de dónde sujetarse? Lo peor que le puede pasar, se cae, se puede terminar fracturando. ¿Qué pasaría si no advertimos una zona peligrosa, si no hay un área restringida, si todo el mundo puede pasar por donde quiere y además aquí hay un área de manejo de montacargas? ¿Qué pasaría si esta zona donde almacenamos materiales, una caja de esta se cae porque no se apiló adecuadamente? Entonces, amigos, cuando ustedes ven estas imágenes y les hago esa pregunta de qué pasaría si, esa respuesta que ustedes están teniendo, ese posible efecto que es el riesgo, ustedes pueden convertirla en una oportunidad. Pueden, yo digo, voltearla y convertirla en el control. Pues obvio, si aquí faltan barandas de las escaleras, estas personas van bajando, tropiezan, no tienen de dónde sujetarse, pues el control mínimo es que tengan unas barandas para poder sujetarse. Si esa señalización y demarcación de las áreas no está o no es suficiente, ¿qué otro control podemos tener en cuenta para advertirle a la persona de ese peligro del montacargas? De pronto una señal sonora, una señal visual. ¿Y qué pasaría si esa señal sonora o auditiva la persona no escucha? Entonces póngala visual. Entonces, amigos, esta sensibilización que quiero hacerles a través de la ley de Murphy es para llevarlos a pensar y hacer un repaso mental en sus áreas de trabajo y en sus empresas, qué tan suficientes están siendo los controles que están teniendo para prevenir el daño. El daño que se puede causar a una persona, a una vida, a la integridad de alguien, pero no solamente un daño es a una persona, un daño también puede ser patrimonial, el daño también puede ser a un patrimonio empresarial, a lo que tanto le ha costado al empleador. Entonces el daño puede ser a las personas, a sus vidas, a su integridad, a su salud o a las máquinas, a las herramientas o a los equipos. Desde esta perspectiva y como esta pequeña introducción, y me encantaría que fuesen curiosos y lean un poquito más de la ley de Murphy para que vean los ejemplos y traten de llevar esta información a sus empresas con ejemplos sencillos que esta ley nos enseña. Vamos a empezar a revisar qué es lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo desde ese vínculo que nosotros tenemos con el empleador y a qué nos estamos obligando de parte y parte. Desde el momento mismo en que las partes acuerdan un contrato de trabajo, se generan diversos tipos de responsabilidades. Entonces, aquí, ¿cuál es el vínculo jurídico? El vínculo es el contrato de trabajo. Yo escucho, hay trabajadores que ni siquiera leen el contrato de trabajo, ven ese documento como un papel más, como una hoja más, y no se dan el permiso ni la oportunidad de leer, y a veces esa letra chiquita, la letra menuda, tiene mucha información. Acostumbrémonos a ser curiosos, leamos esos documentos donde nosotros plasmamos la firma porque se aperturan responsabilidades. Es decir, que la responsabilidad, y ojo porque ahí hay una pregunta del sondeo, y es la primera pregunta, la responsabilidad que se apertura a partir de la firma de ese contrato de trabajo es una responsabilidad laboral. Entonces vamos a mirar qué es lo que es esa responsabilidad laboral. Vamos a repasar el artículo 56 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo 56 nos habla de obligaciones de las partes. Entonces, no solamente, amigos, es el empleador el que se obliga también el trabajador. Pero aquí vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo 56. De modo general, incumben al patrono obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores. Y a estos, a su vez, se le aperturan obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrón. Esta palabra patrono se decía antes, hoy día ya no hablamos de patrono, hablamos del empleador.
Entonces, el empleador nos debe proporcionar ambientes de trabajo sanos, seguros, gradualmente libre de riesgos laborales. Estas imágenes que vimos, estas dos imágenes iniciando, que escaleras sin pasamanos, áreas sin señalización, sin restricción de accesos, huecos en el piso, sin tapas. Eso es lo que el empleador debe prever. Debe prever el daño. ¿Para qué? Para controlarlo. Y los controles no son de pañitos de agua tibia, como decía mi mamá. Los controles deben ser suficientes. No una baranda que uno la coge y uno se cae con la baranda. No, barandas que estén adecuadamente sujetas. Áreas de almacenamiento que tengan los topes para almacenar, pero no cualquier tipo de almacenamiento o de estantería. Estantería que soporte un peso. Además de todo eso, un proceso de formación, de capacitación a los trabajadores y de entrenamiento para que sepan cómo manejar adecuadamente máquinas y herramientas. Y miren que las responsabilidades no solamente son del empleador, son bidireccionales. Nosotros los trabajadores también tenemos obligaciones. Obligaciones, dice aquí, de obediencia y de fidelidad para con el patrono. Obediencia, cumplir las normas, cumplir las normativas, los estándares de trabajo seguro que la empresa nos ha dado para poder prever y prevenir ese daño. Entonces, amigos, miren, si el empleador nos proporciona ambientes de trabajo sanos y seguros, nos proporciona equipos, herramientas en buen estado, espacios adecuados y aún así yo como trabajador actúo de manera precipitada, como a veces lo hacemos, actuamos de manera, ay, no sé cómo decirlo, negligente, omitimos las normas, a nosotros los trabajadores nos pueden decretar la culpa grave de la víctima. La culpa grave de la víctima, la culpa es no tener en cuenta el deber objetivo del cuidado. ¿Se acuerdan que hay una pregunta del sondeo, que es la tercera pregunta que dice que la infracción del deber objetivo del cuidado a del Código Penal a dónde pertenece? Primero es del Código Penal, es decir, que nosotros tenemos una obligación que está tipificada en el Código Penal y que la culpa, o sea, un accidente de trabajo, Dios no quiera, donde se le cause el daño a la vida de una persona, puede catalogarse por un homicidio culposo. Ustedes pueden creer que un tema de un accidente de trabajo uno terminara hasta vinculado en un proceso penal por homicidio culposo. Eso es increíble. O yo como trabajador, que me tipifique el empleador, que es que yo tuve la culpa y hubo una culpa grave de la víctima y por eso me generé un daño y también le generé un daño patrimonial. Entonces la culpa hace parte de una infracción que está tipificada en el Código Penal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo les parece el tema? Y hasta aquí, ¿qué preguntas tenemos? Voy a hacer un chequeo del chat rápidamente para ir evacuando de pronto algún comentario que tengan y ya vamos a seguir mirando características del empleador, qué es lo que hace el empleador, a qué se obliga y nos vamos a ir a unos conceptos que son claves y me encantaría que a ustedes les quedara claro. Voy a leerlos, a ver qué me escriben por acá y quiero ver qué tan activos están. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas desde Popayán, Jairo Hernán, hola. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, qué rico que estén acá conmigo tan conectados, María Benilde. Bueno, voy a mirar por acá, voy a mirar preguntas que atañen a este tema o saluditos a Erika Vanessa también que está por acá con nosotros, Ingrid Noreima que le parece interesante la temática. Vamos a ver qué dice Andrés González de la Policía Nacional. Bueno, hasta ahora tenemos muchas preguntas. No tenemos muchos saludos, pero no veo preguntas. Desde Bogotá está conectada Marixa Méndez. Damaris Largo, un abracito para ti. Bueno, María Lucía, hola, qué rico otra vez encontrarte por acá. Bueno, vamos a ver, tal vez no veo preguntas por acá. Médico laboral. Bueno, Paula Andrea, creo que tu pregunta sobre el tema de reubicación y médico laboral puede ser producto de una acción educativa, pero relacionada con la investigación de los accidentes. Entonces, voy a tener en cuenta tu pregunta para la comunidad de investigación.
Bueno, amigos queridos, listo, vamos a ver, ¿a quién se puede dirigir cuando el empleador no entrega elementos de protección personal adecuados? Bueno, Edwin Camilo, ya lo vas a comprender aquí en las siguientes diapositivas porque ahí hay una culpa patronal cuando no se proveen los elementos necesarios y requeridos para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Entonces creo que ya con las siguientes diapositivas ya les voy a ir aclarando esas inquietudes generales. ¿Qué es el empleador, amigos? ¿Se acuerdan que ahorita yo les hablaba de la terminología patrono? Pero también les decía que la palabra patrono ya no es tan utilizada, no es utilizada en el ámbito laboral hoy día. Hablamos del empleador. El empleador puede ser una persona física, puede ser una persona natural o puede ser jurídica. Así tú tengas una empresa unipersonal, tú puedes ser empleador si has contratado personal. Entonces puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural. Esta persona también pueden ser aquellas que no tienen ánimo de lucro. Miren que hay consultas a veces que me hacen de organizaciones no gubernamentales, ONGs, o también a veces de comunidades religiosas, cuando tienen fundaciones que atienden, hay una fundación de una comunidad religiosa que atiende personas enfermas de cáncer y reciben en su espacio a las familias de estas personas. Pero esta fundación, además de que es de una comunidad religiosa, contrata personal. Entonces se vuelven empleadores. No importa que su función sea sin ánimo de lucro, no importa que tengan una función social de ayuda, igual son empleadores. Aquí la ley, amigos, no va a decir, ah, no, es que usted presta un servicio a la comunidad y usted presta un servicio social. No, la ley a usted y el código sustantivo no le aplica igual, independientemente si tienen ánimo de lucro o no tienen ánimo de lucro. Entonces eso ténganlo en cuenta. Aquí la ley no discrimina esto. Asume derechos y obligaciones fruto de la relación laboral. ¿Se acuerdan cuál es el vínculo jurídico que tenemos con esa relación laboral? Es el contrato de trabajo. Contrato de trabajo que debe estar proyectado, bajo el principio de buena fe, un contrato de trabajo que no puede negar unas prestaciones, a las prestaciones a las que tenemos derecho los trabajadores, pero también es importante, amigos, ustedes pídanle a su empleador la copia de su contrato de trabajo y, señores empleadores, entreguen la copia de este contrato de trabajo y pídanle a su trabajador que firme el recibido. Les cuento que el contrato de trabajo es uno de los primeros documentos que un juez de la República, un juez laboral, puede pedir como una prueba frente a un proceso de demanda. El mismo Ministerio de Trabajo, cuando hace requerimientos a los empleadores por un caso específico, eso es de lo primero que pide, el contrato de trabajo. No dejen de hacer los contratos de trabajo. Y aquí les hago como una cuñita, los contratos de trabajo verbales se convierten automáticamente en indefinidos. Entonces, precisen los términos y las condiciones. Allí pongan y dispongan funciones y responsabilidades y no pongan solamente funciones y responsabilidades en un tema de producción, en un tema de metas. Pongan también todo lo que es relativo al cuidado integral de la salud, que si el trabajador tiene un incidente, un accidente de trabajo, debe reportarlo inmediatamente a su jefe inmediato, que si le damos los elementos de protección personal, está en la obligación de utilizarlos, que si observa una condición insegura que puede generarle un daño a él, individual o colectivo, debe notificarlo. Entonces pongan esas obligaciones del sistema de gestión, porque les aseguro que si ustedes son muy juiciosos como empleadores o como personas que se encargan de este proceso, vamos a tener pruebas y vamos a facilitar la exoneración de una culpa del empleador frente a una demanda. Ya les voy a contar esto. Artículo 23 de mi amado y adorado Código Sustantivo del Trabajo. A mí me encanta el tema laboral. Debe haber, para que haya en un contrato de trabajo, porque es un contrato laboral, se sobreentiende que hay dependencia. Dependencia es subordinación. Hay un pago de una remuneración o salario y hay una prestación personal del servicio. El contrato de prestación de servicios, que también me lo preguntan mucho en ocasiones, y cómo esto se relaciona con este riesgo locativo y qué pasa si un contratista tiene un accidente
en función de un trabajo que hace para la empresa. El contrato de prestación de servicios se presupone que no tiene dependencia ni subordinación, que la persona no recibe un salario, sino unos honorarios, y que la prestación no siempre de su servicio va a ser personal. Pero igual, si un trabajador, un contratista se nos accidenta en función de la misionalidad del trabajo, del objeto del contrato que firmó para la compañía, igual debemos procurar que a esta persona se le atienda a través de la ARL de esa persona. El contratista independiente debe tener su ARL y el contratante debe fijarse y estar trabajando mancomunadamente con este para que se pueda realizar adecuadamente la investigación de las causas que conllevaron al accidente. Entonces, igual, siempre vamos a proteger y a cuidar, a salvaguardar la dignidad de las personas, su integridad física, su integridad moral, su salud, su vida, que es lo más importante. Les decía, responsabilidad laboral, entonces surge de esa firma del contrato de trabajo. Responsabilidades del empleador, proporcionar ambientes de trabajo sanos, seguros, gradualmente libre de riesgos laborales. Les hablo de gradualmente libre de riesgos laborales porque es una utopía, es una falacia uno decir y hablar de cero riesgo. El cero riesgo no es posible, amigos, seamos realistas. El riesgo está en todas partes. El riesgo lo tengo al entrar a mi ducha, bañarme, me puedo resbalar en mi ducha, en mi casa, caerme y golpearme la cabeza. Pero yo sí puedo generar controles que sí me prevengan el daño, que sí me prevengan la lesión o el accidente. Hablar de cero accidentes sí sería posible con un sistema de gestión maduro, con un sistema de gestión consciente. Pero hablar de cero riesgo, eso es una utopía. Pero el riesgo sí lo podemos priorizar en alto, medio, bajo y controlarlo. El empleador delega en sus líderes de proceso esas responsabilidades que tiene. Es que miren, amigos, el empleador puede ser un representante legal, que es una figura jurídica. ¿Qué tal su representante legal esté por allá en un lugar del mundo recóndito? En el otro lugar del mundo. ¿A quién delega ese empleador? ¿A quién delega el empleador las responsabilidades para que la empresa marche adecuadamente? La delega en sus líderes de proceso, que pueden llamarse jefes de área, supervisores o como lo llaman, coordinadores o como lo llamemos en la empresa. Entonces, no porque en algún momento una demanda recaiga en el empleador, que es la figura que uno siempre dice, no quiere decir que todo va a recaer. En un principio sí, en el representante legal, en un principio sí, pero como este representante legal le ha dado confianza, le ha dado autoridad a otras líneas de mando, recaen esas líneas de mando que aceptaron esa delegación. Entonces, señores jefes de área, gerentes, líderes de proceso, supervisores, coordinadores, como nos llamemos en nuestras empresas, tenemos toda la responsabilidad de procurar que los ambientes de trabajo sean adecuados y seguros. ¿Saben qué veo a veces, amigos? Y espero de corazón que no sean ustedes los que propicien esto. Las personas que hacen un gran trabajo en seguridad y salud, los responsables del sistema, organizan un plan de trabajo, unos planes de capacitación, y a veces somos esos líderes de proceso los que no permitimos que las personas se capaciten. No nos parece que es un desgaste la seguridad y salud, nos parece que es una pérdida de tiempo, y jamás. Les cuento que un sistema de gestión bien organizado, llevado conscientemente, sí nos puede exonerar una culpa, hasta nos puede librar de pagar hasta con nuestra propia libertad. Se los aseguro, vale toda la pena invertirle al sistema de gestión. La ARL, en nuestro caso la ARL positiva, nos brinda las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Estas prestaciones económicas y asistenciales es lo que es asegurable. Pero no crean, es que hay empleadores o empresas que creen que es la ARL la que está en la obligación de proporcionar los controles. No, señores, la ARL no es la que les va a proporcionar la señalización que debe poner a través de sus recursos el empleador. La ARL no es la que le va a dar los recursos para hacer los exámenes médicos ocupacionales. Eso no lo hace la ARL. La ARL brinda es una asesoría
para este tipo de actividades, para el aprendizaje continuo, para la toma de conciencia, y brinda y cubre lo asegurable. Lo asegurable son prestaciones económicas, es decir, el pago de las incapacidades por el accidente de trabajo o por la enfermedad laboral, y la prestación de la atención médica. Pero eso es lo asegurable. ¿Y qué pasa con lo no asegurable? Con eso que generó el daño, donde puede existir una culpa. En el ámbito penal es donde hablamos de la culpa. Nosotros nunca vamos a hablar de culpabilidades por ejemplo, en una investigación del accidente de trabajo, porque en una investigación de accidentes lo que vamos a buscar es determinar causas reales para determinar mejores controles. Pero en un ámbito penal, si ese accidente que se causó por una instrucción que yo di como líder de proceso, como jefe de área, sin prever ese daño, y mandé a esa persona en una manera totalmente insegura y no le di ni siquiera tiempo de reflexionar ni de generar un control, y si a esa persona se le genera un daño, yo puedo pagar hasta con mi libertad, en caso de que sea, y de verdad, como les decía hace un momento, nos pueden decretar un homicidio culposo. Increíble que un accidente pueda llegar hasta ese ámbito legal. O nos pueden llevar a nosotros como personas naturales a responder civilmente. Esa responsabilidad civil es la indemnización que yo debo dar por el daño que causé. El daño que puede ser físico, moral, un daño psicológico, hasta las personas que estaban en el entorno de ese trabajador. Amigos, no vale la pena exponernos, no vale la pena actuar como precipitadamente, como a veces lo hacemos. Vale la pena es parar, planear las cosas y tomar las decisiones en conciencia y con coherencia a lo que realmente somos nosotros. La responsabilidad del trabajador. Obviamente el trabajador tiene responsabilidades. La primera y más importante, procurar el cuidado integral de su salud. Si el trabajador no procura el cuidado integral de su salud, y aún habiéndosele entregado los mecanismos de prevención, de protección necesarios, y aún así se generó el daño, que ese daño puede ser hasta premeditado, se le decreta una culpa grave de la víctima. Y esa culpa grave de la víctima, les hablaba, está tipificado en el Código Penal. A veces los trabajadores creemos que estamos, que a nosotros no nos va a pasar nada, que como nos va a cubrir la ARL, sí, obvio, te va a cubrir la ARL, pero si por causa de tu lesión estás causándole un daño patrimonial también a la empresa, la ARL te va a cubrir la atención médica. Pero ¿qué pasa con esos daños generados adicionales, colaterales a ese accidente? Porque le retiré un dispositivo a la máquina, porque retiré una guarda de seguridad, porque retiré una demarcación del área donde mostrábamos que había un hueco, pero yo en mi forma de ser, por estar molestando, por estar bromeando con los otros, terminé quitando ese recurso, esa demarcación o esa señalización. Y si yo promuevo el daño, también termino pagando como trabajador. El trabajador debe brindar información completa y veraz sobre su estado de salud. Y aquí les quiero decir, no solamente sobre su estado de salud, también estamos como trabajadores en la obligación de proporcionar información clara, veraz y verificable de lo que la empresa nos pide. Por ejemplo, un ejemplo aquí rápido, dirección de la residencia, el domicilio, su domicilio. En ocasiones pasa que el trabajador se cambia de domicilio y la empresa tiene una información de hace mucho tiempo y no le informamos a la empresa que cambiamos de domicilio, y en algún momento se le debe enviar alguna correspondencia certificada y entonces nos la devolvieron porque es que esta persona no nos dio la información actualizada. Entonces estamos en la obligación de brindar y mantener actualizados nuestros datos. Esto es muy importante, informar inmediatamente cualquier daño que se cause o cualquier incidente o cualquier situación que nos pueda generar un daño a las personas, un daño de pronto a un visitante o un daño patrimonial. Cualquier anomalía que observemos, debemos informarla. Que yo estoy observando que mi compañero se lesionó, se golpeó, pero mi compañero no dijo nada, pero yo estoy siendo testigo.
yo como testigo estoy en la obligación de informarlo. ¿Saben por qué, amigos? De no ser así, me convierto de alguna manera, si me permiten la palabra, lo voy a decir así, frío, directo, cómplice de esa situación por quedarme callado. Y puedo también actuar en negligencia o con omisión. Entonces aquí se trata que la información sea clara, directa, transparente, veraz y siempre que sea dispuesta para que sea verificable. Estoy aterrada, el tiempo se nos pasa muy rápido, pero vayan escribiéndome en el chat que ya en un momentito voy revisándoles la información que me están escribiendo y vamos mirando las preguntas que alcanzo a contestar. Reglamento interno de trabajo. Eso es un documento que vamos a aprender a elaborar en una de las próximas acciones educativas que me encantaría que estuvieran y no se lo perdieran. El documento reglamento interno de trabajo que tiene todas esas obligaciones, tanto de empleador como de trabajadores, es una norma de carácter sublegal. ¿Qué quiere decir sublegal? En las acciones educativas en las que hablamos de contexto vigente, que fue la anterior que hicimos, que pueden repasar en el repositorio, en la biblioteca donde quedan estas grabaciones, hablábamos que habían normas fundamentales, Constitución Política de Colombia. Tenemos más abajito, están las leyes, están los decretos leyes, las resoluciones, y en la parte de abajo, lo sublegal, que es lo interno de la empresa, encontramos las normativas de las empresas. Una normativa de la empresa puede ser una circular que expida la alta dirección, un memorando, un contrato, un reglamento. El reglamento interno de trabajo, por esta razón, tiene carácter sublegal. Y es ese donde se determinan ese relacionamiento empleador, lo que llamábamos patronal, con trabajador. Y es donde se ponen inmediatamente las normas que debemos nosotros cumplir, las reglas de juego. Por eso les digo que deben ir de la mano las dos. Ahí esto se me está moviendo como mucho. La relación entre empleadores y trabajadores es vigilada por el Ministerio de Trabajo. Es decir, que el Ministerio de Trabajo nos puede hacer un requerimiento administrativo para que le rindamos cuentas como empleadores de qué estamos haciendo o dejando de hacer frente a este cumplimiento normativo. En las faltas, hay un marco sancionatorio que se debe tener establecido en el reglamento interno de trabajo, que sí, el empleador ha dado los mecanismos de prevención y protección, pero es que el trabajador no los acata. Ustedes conocen personas que contestan, pero si siempre he hecho las cosas así, ¿para qué hoy me vienen a poner otras cosas? ¿Para qué utilizar esos guantes si no me interesa utilizarlos? Siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. Tenemos trabajadores así, conocen personas así, de pronto somos nosotros esas personas que estamos siendo, entre comillas, una piedra en el camino para el mismo empleador para continuar avanzando hacia estas normas preventivas. Entonces, en el reglamento interno de trabajo se tipifica un marco de faltas. Las faltas son levísimas, leves, graves y gravísimas. Y estas vienen amarraditas desde el contrato de trabajo. Entonces hay una línea conductora, contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo. El trabajador no está cumpliendo la normativa. Si bien es cierto, este proceso no busca la coerción, no es la fuerza, no es buscar la sanción. Ese no es el propósito del tema legal laboral ni de seguridad y salud en el trabajo. Nunca será ese propósito. Pero a veces encontramos que esas conductas sí nos generan un daño a las personas, a los trabajadores de manera colectiva, a una comunidad, a los mismos visitantes o al mismo patrimonio del empleador. Entonces, por ejemplo, se puede tipificar entre las faltas graves y gravísimas el incumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo. Y si por este incumplimiento demostrable se causa un accidente de trabajo, un daño a las personas, allí se puede encontrar la culpa grave de la víctima. Entonces, miren que el reglamento interno debe tener inmerso toda esa normativa de seguridad y salud. No solamente hablar que la persona tiene que llegar a tiempo al trabajo, que tiene que brindar un tema de producción, no solamente es puntualidad al llegar al trabajo, es también cumplimiento normativo preservando su vida, su salud y su integridad. Cuando se habla de la culpa grave de la víctima,
En este tema legal se habla de que esa víctima, que aquí lo tenemos de esta manera, porque así lo habla el Código Penal, participa activamente en la producción de su propio daño. Entonces, a veces la responsabilidad es compartida. 50% empleador, 50% trabajador. 50% empleador porque no le hizo el mantenimiento adecuado a una máquina, pero también el trabajador porque además de esto le quitó un dispositivo de seguridad a la máquina. Código sustantivo del trabajo, artículo 216, nos habla de la culpa del empleador y nos dice que cuando exista culpa debidamente comprobada del empleador, y ojo con ese debidamente comprobado, porque debemos realmente comprobarlo, en la ocurrencia del accidente o de la enfermedad que antes llamábamos profesional, hoy día lo llamamos laboral, está obligado este empleador a la indemnización total y ordinaria por los perjuicios causados. Los perjuicios son los daños. Entonces ahí puede estar la ley de Murphy, lo que veíamos al principio. El peor escenario del accidente. Si hay un accidente grave, si hay una fatalidad, podemos terminar en una demanda. Y si estamos hablando del sector público, la responsabilidad patronal o laboral lo encontramos en el artículo 90 de nuestra Carta Política, nuestra Constitución Política de Colombia, donde nos habla que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos, todo lo que se nos sale de lo jurídico, o sea, todo lo que está por fuera de la norma y de la ley, que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Y una autoridad pública no solamente es la entidad o el Estado, sino también el servidor público. Y aquí, ¿quién dirime un tema de una demanda? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso de que se presentara una demanda por un daño, un accidente de trabajo. 3 preguntas que te quiero dejar para que lo pienses. Esto no es que lo vayas a responder en el chat, sino solamente que estés pensándolo. 1. ¿Capacitas a tus empleados regularmente en el manejo de los equipos que usan para cumplir sus tareas? ¿Los estás capacitando con todo el proceso de los peligros y riesgos que encuentran a su alrededor y de los controles que deben tener en cuenta? ¿Los capacitas? 2. ¿Cuentan ellos, es decir, los trabajadores, con los elementos de protección personal necesarios, suficientes y de la calidad adecuada para trabajar de forma segura? ¿O eres de los que facilita y promueve que el elemento de protección personal no sea el adecuado, sino el más económico? Entonces, ¿qué pasa con los EPP? ¿Los suministras? Y son 3 preguntas súper básicas. ¿Cumplen las normas de seguridad laboral y contractual? Es decir, ¿les haces un contrato de trabajo a los trabajadores o eres de los que todavía contratan de forma verbal? Contesta sí o no y ponte a pensar en esto. Y hay algo que, repasando toda esta normativa, y ya con esto empiezo a cerrar la acción educativa de hoy porque quiero irme a las preguntas. Hay, por esta razón, hoy día hay seguros de responsabilidad del empleador. Y estas responsabilidades se enmarcan dentro de la responsabilidad civil extracontractual. Extracontractual porque excede la firma del contrato, o sea, extracontractual, todo lo que puede pasar más allá de lo que hemos asegurado. Pero cuando un empleador toma, digamos, un seguro de responsabilidad del empleador para, en caso de que le decreten culpa, porque por su culpa, por no tener en cuenta las normativas, se causó el daño a una persona, el empleador primero está en la obligación de garantizar que sus empleados desarrollen sus labores de forma segura. Yo no puedo decir, me voy a comprar la póliza que me puede cubrir y exonerar la culpa y aún así tener unas condiciones de trabajo insalubres. No barandas en las escaleras, grietas en las escaleras, huecos en el piso, no, porque esto me lo van a revisar para que me expidan esta póliza, este seguro. Si sufren un accidente por su culpa como empleador y esto se demuestra, igual el empleador está obligado a indemnizarlos. Entonces, esta póliza también busca, sí, cubrir al empleador, pero también buscando su conciencia, la conciencia de que sabe que estamos en la obligación
de promover espacios de trabajo sanos y seguros con los elementos y herramientas adecuadas, buscando siempre la protección de la vida de las personas. Y este seguro nos va, de alguna manera, va a ayudarle al empleador también a la protección de su patrimonio, pero también deben demostrar que han actuado de debida forma. Siempre se debe demostrar que hubo un nexo causal. ¿Qué es esto del nexo causal, amigos? El nexo causal es un vínculo jurídico que se da entre la conducta que se generó y el daño que se causó. Entonces, ¿cuál fue la conducta? ¿Será que yo di una instrucción sin prever un posible daño? ¿Mandé a esa persona a subirse por allá en esas escaleras sabiendo que esas escaleras estaban en mal estado y lo mandé de esa manera a trabajar y esta persona se nos cae y se nos golpea y termina falleciendo? Entonces, conducta versus daño. Y no quiero dejarlos ir sin que tengamos claro estas dos cositas. La culpa es tener conocimiento que la situación puede pasar, pero no tener la voluntad que el daño se cause. Y el dolo es tener conocimiento y la voluntad del daño. Obviamente, en un proceso de un accidente, un juez laboral puede decretar es por accidente de trabajo que genera una fatalidad, una muerte, puede decir que fue un homicidio culposo. Generalmente no lo dice que es doloso, porque el doloso es tuve la intención de generar el daño. Aquí es tenía conocimiento, pero no quería que el daño se causara. Prever de alguna manera esto, la culpa en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, que se puede dar por imprudencia, el obrar sin cautela, o por la negligencia. Esa negligencia que uno a veces sí encuentra en algunos administradores, en algunas personas, en algunos mismos líderes de proceso o también en el mismo trabajador. Es la indolencia, son fallas en el proceso, es esa desatención y descuido por una inadecuada coordinación. Muchas veces la inadecuada coordinación se da con inadecuada comunicación. La impericia es esa ignorancia, ese obrar sin pericia. Sé que no debo meter la mano a hacer un tema de un arreglo eléctrico, por darles un ejemplo, y aún así termino metiendo la mano allí. O por violación de reglamentos o normas. Entonces, miren que la culpa nos la pueden tipificar en el ámbito penal a cualquiera de nosotros, sea trabajador o sea empleador. Y empleador entendiéndolo también como un líder de proceso, un supervisor de área, un coordinador, un gerente. Elementos de la responsabilidad. Cuando hay una demanda, ¿qué se busca? La exoneración de la culpa. ¿De la culpa de quién? Del empleador. Es decir, que el empleador debe entrar a demostrar que actuó con debida diligencia y promoviendo el debido cuidado. El trabajador deberá probar que hubo un hecho ilícito, que hubo un dolo o culpa patronal, que hubo un daño, un perjuicio y que hubo un nexo causal, el vínculo entre la conducta generada y el daño que se causó. Y ese hecho ilícito significa que hubo una imprudencia, una intención o una mala fe, unas ganas o una intención de causar un daño. El empleador deberá demostrar que actuó debidamente, que no tuvo nunca mala fe en la actuación, que fue el hecho de un tercero o que fue culpa de la víctima o que la situación se generó por fuerza mayor o un caso fortuito. Y siempre lo que yo les digo es que vamos a demostrar que actuamos de manera debida, diligentemente, de manera oportuna. Con esto ya cierro, vamos a hacer la evaluación y quiero dejarles en el repositorio unos links para que puedan hacer las consultas bibliográficas de la información que estamos desarrollando. Aquí se los dejo, pero quiero invitarlos a que sean curiosos, muy curiosos con la ley de Murphy. Cuando yo la entendí, empecé a aplicarla más en estos escenarios y empecé a comprender que ese escenario más complicado no es que me lleve a ser negativa, es que me enseña a ser más previsiva y más consciente cuando voy a planificar una tarea o un control. ¿Cómo les pareció este tema? Wilmercito, el tiempo se nos pasó volando. ¿Cómo te pareció esta información del día de hoy, Wilmer querido? Excelente, doctora Hilda, una información muy valiosa para todos nuestros participantes y lo han hecho saber por medio del chat. Bueno, voy a empezar a leerlos, pero mientras yo los voy leyendo, vamos haciendo el sondeo y yo aprovecho ir captando comentarios y preguntas. Amigos queridos, vamos entonces a volver a la dinámica inicial para mirar
para mirar cómo se nos movieron estos indicadores y saber si hubo algún vacío o algún bache en alguna de las preguntas o de los conceptos. Amigos, primera pregunta. La responsabilidad que surge en un contrato de trabajo es A, civil, B, penal o C, laboral. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, civil, un 4%, B, penal, un 4%, C, laboral, un 93%, doctora Hilda. Excelente, muy bien. Aplausos para los que contestaron C, laboral. Ese contrato de trabajo es del ámbito laboral. Entonces, 93%, muy bien. Segunda pregunta. ¿La participación activa en la producción de su propio daño es responsabilidad A, administrativa, B, penal, C, civil? Acuérdense del concepto de culpa grave de la víctima que lo vimos y repasamos en las últimas diapositivas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, administrativa, un 30%, B, penal, un 50%, C, civil, un 21%. Bueno, mis amigos queridos de mi corazón, la segunda, recuerden que el deber del cuidado es mía, ¿no? Y si yo no lo preveo, no genero ese deber del cuidado y genero un daño por culpa grave, esto está en el ámbito penal, ámbito penal. Muy bien, los que contestaron B, 50%. Muy bien. Tercera y última pregunta. La infracción del deber objetivo del cuidado, que es una muy parecida a la anterior, en el Código Penal hace referencia a preterintención, dolo o culpa. Lo nombramos muchísimo el día de hoy. Esa palabra culpa fue en casi toda la acción educativa. Eso del Código Penal, ¿dónde está? Preterintención, dolo o culpa. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, preterintención, un 11%, B, dolo, un 15%, C, culpa, un 73% de respuesta, doctora Hilda. ¿Qué tal nuestra última pregunta? Muy bien, amigos queridos. Entonces la respuesta correcta es la C, culpa. El tiempo se nos pasó volando, quedan muchos comentarios en el chat. Voy a hacer es tomar esas preguntas, pantallazos, y lo que hacemos es que en la próxima capacitación voy a retomar ese tipo de preguntas para poderlas contestar. Entonces, quiero invitarlos a que no se nos despeguen de las próximas acciones educativas. Bueno, y vamos en esta comunidad a ir aclarando todos estos temas. Se nos fue el tiempo volando. No me queda sino agradecerles de todo corazón por el haber estado aquí con nosotros. Y bueno, y si esto les ha gustado, no se pierdan los que vienen. Un abrazo para todos. Wilmercito, a ti también, mil gracias. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día. Igualmente a todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en una acción educativa más. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.